Muy buenos días, mis amados hermanos. En algunos casos serán buenas tardes, en otros buenas noches. Bienvenidos. El seminario del Miami International Means les da la bienvenida. Hoy nosotros nos corresponde comenzar o introducir un nuevo curso, el cual nos debe llamar la atención, está dentro de nuestro programa, entendiendo que la educación cristiana, la adoración, el discipulado, la comunicación del evangelio debe partir desde nuestra fe en medio del hogar y de la iglesia, con un enfoque en el reino de Dios. Nuestro curso se trata sobre una introducción a una pastoral familiar, a esa responsabilidad que todos tenemos frente al mandato de poder instruir, comunicar y llevar el evangelio. Nos acompaña el pastor Ismael, mi persona, el pastor Juan José Dávila Ceballos, y les queremos dar la bienvenida. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Pastor Ismael, ¿nos puede ayudar? Oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, por el privilegio que nos das de seguir escuchando y comprendiendo tu palabra, y también por el interés que pones en cada uno de nosotros como profesores y también nuestros estudiantes, de poder ser fieles al deber, cumplir el encargo, ser cuidadosos y detallados en cómo tú nos dejaste los principios, las razones y cómo las aceptamos y las ponemos en obra con alegría, con deleite y sin ningún tipo de cuestionamientos. Gracias por este medio, gracias por el seminario, gracias por los estudiantes que están avanzando en sus procesos académicos, gracias por todos los desafíos que permites, porque sabemos que en cada uno de ellos contamos con tu ayuda, con tu gracia y porque eres fiel para sostenernos, para levantarnos y para darnos vida. Gracias por este tema que nos ocupa hoy. Rogamos tu asistencia, Señor, y nos confiamos en tus brazos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pastor. Estamos en sus manos en este momento de introducción. Ok, pastor, muchas gracias. Vamos a comenzar a introducir un curso que está dentro del programa de ministerio, del curso de los programas de MINS. Nosotros tenemos cursos en 5 áreas, pastor, ya lo saben nuestros estudiantes: Biblia, teología, historia y misiones, ministerio y humanidades. Y este libro o este curso, este módulo está dentro del área de ministerio, ¿sí? Ministerio dirigido a la familia, al entendimiento de cómo funciona el hogar, cómo esa institución y ese núcleo de la sociedad también tiene unos roles, unos principios, unos caracteres específicos, cómo la iglesia puede ser edificada a través de la constitución de familias que se integran a ella, pero cómo cada familia que se integra a la iglesia debe también ser acompañada, restaurada, consolada, edificada a través de los medios que Dios ha dejado, que es la palabra. Entonces, pastor, no sé qué opina usted, pero la idea que tenemos en este curso que planteamos es que veamos una relación estrecha, directa, entre la iglesia y el hogar. A veces tenemos la tendencia a presentar las tres instituciones por separado y podemos presentarlas por separado porque son distintas, pero también juegan papeles comunes o integrales o integrantes o recíprocos en cuanto a deberes, a propósitos, a edificación y a consuelo y a proyección. ¿Qué tal si vemos la iglesia como nuestro hogar y nuestro hogar como parte de la vida y del quehacer de la iglesia? Es interesante porque hoy en día estamos en una época muy difícil donde la parte paternalización del Estado es la injerencia en la gran mayoría de los países del mundo entero, no solamente debido al progresismo, sino debido al globalismo que tenemos, donde pensamos que el Estado es el que debe solucionar los problemas y cobijar los problemas. Y eso hace que nos desmarquemos de Dios
y de la Biblia, cuando la Biblia nos da esta perspectiva que hoy debemos tomar. La iglesia, mi hogar, la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en función de Dios y del gobierno de Dios. Ahora, Dios desde el comienzo nos ha permitido entender y comprender que fuimos puestos aquí para gobernar. Y hoy, fatalmente, se ha separado lo que es la fe de la política y la política de la fe, porque cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de principios, de valores, de la verdad. Y esto ataña a lo que es la política. Y cuando yo digo política, estoy hablando de la expresión de gobierno. Y todo lo que nosotros hacemos en la vida, absolutamente todo, nos llama a tomar responsabilidades, decisiones, gobierno. Entonces, hoy en día nosotros pensamos que son las cosas que tenemos que vivir en el hogar unas y unas son las necesidades y los principios y los motivos y los propósitos del hogar y otro totalmente de la iglesia cayendo en esa separación de lugares donde nosotros manifestamos la vida y es creo que lo que hoy nosotros tenemos que considerar. Sí, pastor, yo ahí en en la pantalla inicial estamos hablando de un concepto que es muy común, que se conoce como la modernidad o la posmodernidad. Y yo no sé si nuestros estudiantes han pensado, pero cuando hablamos de modernidad o posmodernidad, estamos hablando de modificar los principios históricos o esenciales o básicos de algo. Entonces, cuando hablamos de una sociedad moderna, estamos diciendo que es una sociedad que modifica los principios, los propósitos, las razones y los quehaceres de una sociedad histórica. Y si estamos hablando de una iglesia posmoderna, pues es una iglesia que modificó la esencia, la naturaleza y el propósito de ser de la iglesia. Y si es una familia posmoderna, pues es una iglesia una familia que se quedó sin principios porque todo los modificó. ¿Qué opina, pastor? Pues que tenemos que hacer una separación entre el modernismo como el desarrollo de la sociedad y lo que nosotros pudiéramos entender desde la perspectiva filosófica, etimológica y pudiéramos decir hasta ideológica que se ha tomado el tema del modernismo. ¿Por qué razón? Porque lo que usted nos está llamando la atención es entender que hay un diseñador, hay un diseño y por lo tanto no pudiéramos hablar de modernidad desde una perspectiva de principios y de la verdad absoluta frente al diseño de lo que en origen se toma para lo que es el hogar, la iglesia y la sociedad o el Estado. Exactamente, pastor. Vamos, me gustaría que le hiciéramos eco de esta información. Dice, Dios estableció la familia o el hogar como núcleo básico de la sociedad y encargó que su felicidad y realización solamente esté en adorarle, servirle y vivir para su gloria. Por lo tanto, la familia genuina es la que encuentra en Dios su deleite, su satisfacción y su fuente de instrucción. Por eso la familia o el hogar, la familia es el hogar de Dios y la iglesia es la familia de Dios, la cual se somete a sus preceptos y vive para su adoración y su servicio. Así es como se realiza la familia y como la iglesia realiza su misión. Pues básicamente lo que queremos comprender es que si estamos hablando de la familia o del hogar del reino o de la iglesia como nuestro hogar, tenemos que entenderlo a la luz de la revelación y a la luz del propósito y principio absoluto e histórico para el cual Dios la diseñó. De lo contrario, pues no hay realización y al no haber realización, pues no hay satisfacción y pues estaríamos desmarcados de los principios o postulados para los cuales Dios constituyó estos núcleos civiles o sociales que son parte integral de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Pastor, no sé si pudiéramos meditar en lo siguiente. Cuando Moisés recibió
la inspiración para escribir Génesis era una respuesta a un pueblo para decirles de dónde ellos venían. Y eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué razón? Porque todo nace en Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la tierra fue creada con un propósito. De ahí para adelante, todo lo que vemos en esta sociedad, nosotros hoy tenemos que ver que está dentro del diseño de Dios y nada ha cambiado o evolucionado. Lo que ha cambiado es el desarrollo tecnológico. Desde la industrialización, podríamos decir, hemos venido con una carrera cada vez más galopante, mucho más rápida en este desarrollo. Sin embargo, los seres humanos son los mismos. Tenemos dentro de la especie humana un ser XX, otro ser XY, totalmente diferentes, totalmente, gracias, totalmente eh, complementarios, pudiéramos decir, con un propósito y es gobernar, sojuzgar la tierra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por qué Dios le da a Moisés Génesis y le dice, dígale al pueblo de dónde vienen, porque nosotros vemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios bajo unas premisas para un propósito, para un desarrollo. Creo que las cosas se van aclarando y esto no ha cambiado a pesar que el mundo ha cambiado, a pesar que las sociedades han cambiado, a pesar que la tecnología ha cambiado, pero o quienes fueron puestos, ellos no han cambiado. Desde hace 6.000 años, históricamente, tenemos las mismas características antropomórficas y antropológicas del ser humano. Y esto nos debe llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque no es un propósito en nosotros mismos para crear absolutamente nada, sino para sujetarnos, obedecer bajo un propósito, y es el propósito de Dios que fuimos puestos en esta tierra. Exactamente, pastor. Entonces lo que estamos diciendo es que para poder hablar de la pastoral del hogar o de la familia como un hogar donde Dios mora, necesitamos entender que Dios es el autor o el que decidió y diseñó el hogar o los vínculos de hogar y de familia. Diseñó y instituyó la iglesia para que nos sometamos a Él, para que nos deleitemos en Él y le sigamos. Esos tres conceptos son importantes en cuanto a la pastoral de hogares. Primero, fuimos diseñados para someternos a Dios tanto individual como colectiva como institucionalmente. Segundo, toda la fuente de deleite personal, colectivo o institucional viene de confiar y seguir a Dios y aceptar sus principios y sus normas. Y tercero, Dios demanda seguimiento, es decir, permanencia, adherencia. No hoy sí, mañana no, sino perseverancia. Y esos son tres conceptos que a la sociedad no le gustan mucho, mi querido pastor, porque no nos gusta mucho el concepto de sujeción o sometimiento ni a Dios ni a otros. No nos gusta mucho el concepto de encontrar deleite únicamente en Dios porque quisiéramos experimentar o explorar otras fuentes. Y no nos gusta mucho el concepto de perseverar o de seguimiento. Quisiéramos más bien que otros nos sigan. Hoy en día se habla de seguidores, ¿no? En las redes. Entonces, ¿cuántos me siguen? Y el concepto evangélico es yo sigo a Cristo. El dar cuentas, el sujetarnos y el ser parte de es muy ofensivo, sobre todo para el ser humano caído. Desde el jardín del Edén vemos que el hombre se levantó después de la caída, o sea, después de la primera transgresión, en contra del gobierno de Dios y el propósito de Dios. De hecho, cuando en Génesis capítulo 6 se presenta la mayor ofensa que hay, y es una ofensa que está catalogada con impactos cósmicos de alguna manera, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 6, el reclamo de Dios es que los hombres
estaban en totalmente rebeldía contra el ser humano, contra Dios. Y lo que nosotros vemos ahí es que estaban desarrollando el concepto de hogar, el concepto de sociedad, no entre el pueblo de Dios, sino separados del pueblo de Dios. Y el Señor dice en su palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque siempre, ciertamente Él es carne. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la transgresión que denuncia las escrituras es simplemente una construcción de hogares a la manera del hombre, bajo ese sentido común que todo el mundo tiene, sin sujeción, sino bajo la premisa de lo que él percibe, de lo que él siente, de lo que él cree. Y hoy tenemos el mismo problema. Todo el mundo quiere vivir a su manera, todo el mundo determina algo que nosotros hemos llamado ecumenismo ideológico, que entonces todas las religiones conducen al mismo Dios. ¿Para qué peleamos? Entonces, no se preocupen si tú tienes una convicción del hogar de esta manera y tú de otra y yo de otra, pues al contrario, no nos ofendamos, dejémonos vivir tranquilamente y sigamos adelante. Sin embargo, la escritura nos llama a sujetarnos a Dios a través de la verdad revelada, su palabra, su voluntad, lo que nosotros posiblemente hoy vamos a tocar en el primer tema de esta introducción que estamos hablando, del por qué discipular, del por qué buscar el reino de Dios, del mejor entendimiento de nuestra estancia en esta tierra. Exactamente, pastor. Entonces, fíjate que eso que estamos hablando, desde Génesis 6, ya estamos hablando de modernidad. Es decir, una sociedad que se está modernizando en el sentido de que modifica el deleite y la sujeción a Dios por buscar placer en fuentes prohibidas o en maneras o métodos distintos y cambia o pervierte los principios. Las familias o los hogares o los núcleos sociales y todos los individuos fuimos creados para ser útiles a Dios, a la sociedad y para honrar al Señor como parte de su iglesia. Tenemos un fin práctico que es adorar o rendir culto o reconocer de manera genuina y profunda a Dios. Así que en ese sentido, todos estamos llamados a ser parte de un pueblo que adora. Sin embargo, pues sabemos que la gran mayoría de personas han decidido vivir sin Dios y adorar cosas que Dios no autoriza y no darle el culto al Señor. Pero aquellos que pueden comprender que su felicidad y su utilidad está en rendir culto a Dios, pues deben congregarse. Por eso la iglesia se llama la familia de Dios también, o se llama la asamblea de los santos o la comunidad de los santos o la nación de Dios, haciendo eco a que es compuesta por personas y que tiene unos fines generacionales de perpetuar la fe, de extender el reino, de conservar la tradición, de rendirse por completo al Señor y de comprender la voluntad de Dios. Y de esa manera vivir en la plenitud del reino. Entonces la iglesia como hogar es una iglesia que rinde culto, pero al rendir culto rinde cuentas, porque el culto se rinde rindiendo cuentas. Yo no puedo rendir culto a Dios si no me presento, si estoy ausente o si lo hago y me presento con cosas distintas a las que Dios dispone que se haga. Cada vez que rendimos culto, estamos rindiendo cuentas a Dios y eso hace parte integral del propósito de cada individuo, pero también del fin público de por qué Dios constituyó hogares y por qué a esos hogares se les demanda fe, obediencia y sujeción. Las familias, estoy leyendo lo que dice la diapositiva, tienen el deber de ser útiles a Dios, no bajo su percepción o comprensión ni de la sociedad, ni del hogar, ni de la iglesia, sino bajo las premisas de Dios a la sociedad y de honrar al Señor como parte de su iglesia. Por eso por lo que la iglesia se compone de familias,
o de hogares, pudiéramos decir, y son estas las que se congregan, extienden el reino y se multiplican, haciendo que por sus nuevas generaciones se perpetúe la vida y el ministerio de la iglesia como institución que adora, sirve y rinde por completo a los designados de la sabia voluntad del Señor hasta la plenitud del reino de Dios en Cristo. Y esto, ¿por qué estoy leyendo? Porque me llama la atención algo, pastor, que hoy vemos lugares que se llaman iglesia, pero que están en función del individuo y no de los hogares. Están en función del deleite, del placer, de los audiovisuales, de la empatía y del ecumenismo, donde se da una prioridad al hombre y no a Dios. Y eso llama la atención, porque las iglesias bíblicas se desmarcan totalmente de esta comprensión y nosotros hoy tendríamos que revisar, porque la familia de Dios está compuesta por hogares y está para la edificación, para la instrucción, para la capacitación, pero conforme a la gloria de Dios y la presencia de Dios en medio de cada uno de los hogares. El individualismo está haciendo tanto daño porque en muchos casos, tengo un caso dentro de la iglesia donde el esposo dice, no, yo voy a la iglesia y la esposa dice, yo voy a otra iglesia porque es mi, ¿cómo se llama esto? A mí no me gusta tu iglesia. Entonces, tenemos serios problemas por esa distorsión o lo que usted nos está haciendo entender por ese modernismo imperante del concepto de familia y de iglesia, o iglesia y familia. Exactamente, pastor. Entonces, notemos que todo dentro del propósito de Dios y dentro de la legislación de Dios está definido. La forma como se constituyen los hogares fue definida por Dios. Los principios que regulan la vida en el hogar fueron definidos con Dios. Las funciones, roles, propósitos, misiones, procesos para la familia o para el hogar fueron definidos por Dios. La forma como se vive y como se adora fue definida por Dios. Pastor, no hay nada al azar, que es el concepto hoy en día de la sociedad individual y intelectual, que es yo puedo definir o puedo elegir o puedo hacer mi propio proyecto de vida. O sea, en esa parte, en el sentido de la constitución de la familia o del hogar, ¿qué cosa está a elección nuestra? Propósito, principio, procesos, métodos, razones, funciones, están definidos por Dios. Dice Dios, se casará un hombre con una mujer para, tendrán hijos, para, serán instruidos en la palabra, me rendirán culto, serán productivos para mí, serán útiles a otros. O sea, no hay nada como que uno dijera, este porcentaje está como a libre elección nuestra. No sé si pudiéramos retomar un poquito el pensamiento con el cual yo tomé, que hoy en día nosotros hemos visto que, sobre todo en los tiempos que vivimos, que se ha separado la fe de los demás aspectos de vida. Dios nos puso para gobernar, porque Dios gobierna. Los aspectos de gobierno tienen que ver con pensamientos sociopolíticos y aún religiosos, porque eso trae orden. El orden es el que se aplica de acuerdo a las autoridades que nosotros tenemos. Voy a hacer un ejemplo, pastor. Hoy tenemos nosotros en Colombia un gobierno progresista. El orden que está imperando es un orden que no glorifica a Dios en ninguno de los aspectos, ni económicos, ni sociales, ni litúrgicos. Es una confusión, es un orden que es un desorden. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la iglesia, y miren lo que tenemos en pantalla, la iglesia tiene la obligación de pastorear. Eso me parece interesante, porque cuando nosotros hablamos del pastoreo o de la pastoral, o estamos hablando de discipulado, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de impartir instrucción, de llenar vasijas,
de dar la ruta, el camino. Y nosotros no estamos comprendiendo eso por esa departamentalización. Entonces yo pienso que yo puedo decir, creo en Dios, vestirme como yo quiero, peinarme como yo quiero, hablar como yo quiero, estudiar lo que quiero, vivir como quiero, y eso no es una coherencia. Lo que estoy pensando que es correcto no está de acuerdo con la escritura. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llamó a gobernar y gobernar es hacer política. Y hacer política está de la mano de la fe, porque yo le tengo que creer a Dios cómo tengo que gobernar, porque Dios no dejó al hombre para crear leyes, sino para obedecer leyes en todos los aspectos, litúrgicos, morales, civiles, aún sanitarios, porque nosotros a veces decimos, y lo hemos hablado en otros cursos, que decimos, no, es que hoy vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces nos convertimos en antinomia. Pero si nuestro deber es, como iglesia, pastorear, o sea, es derramar instrucción y no es solamente declarativa en el sentido de una predicación, sino es del acompañamiento, del pedir cuentas, donde las familias, como decía usted al principio a través de la diapositiva, bueno, acá también lo dice, la iglesia, mi hogar, pero mi hogar al servicio también de la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar si estamos honrando lo que Dios demandó de nosotros cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero para gobernar, para instruir. Lo que entonces tenemos que comprender si la iglesia incide adecuadamente en la vida de los hogares, de los miembros de la iglesia, su estructura, sus valores, sus virtudes, su formación será para la gloria de Dios, porque muchos hablamos de vivir para la gloria de Dios, somos individualistas, ingobernables, poco enseñables, escuchamos una prédica para pescar errores, para destruir personas y no para edificarnos, cuando unos a otros estamos bajo este mismo encargo. No sé, pastor, si es correcto esta comprensión que estoy teniendo y que estoy compartiendo con los estudiantes, porque no la hemos conversado, pero nosotros no podemos hablar de mis principios de fe y tener una política contraria, o sea, una política gubernamental en el gobierno, en la sociedad diferente, o en el hogar, o en el trabajo, o como muchos algunos me han dicho, pero es mi vida. ¿Y por qué la iglesia me va a juzgar si no le hago mal a nadie? Sí, claro, pastor. Cuando hablamos de las acciones políticas o las acciones de gobierno, debemos entender que el gobierno que la iglesia o las familias, los hogares ejercen, pues es la expresión del reino de Dios. Por eso cuando esos hogares e iglesia y naciones están enfocados en el reino de Dios, su gobierno es justo y hay orden, Pastor, hay ¿y están libertad y haciendo orden. política ahí o no están haciendo Sí, claro, política? sí, Es que claro esa que es mi hacen política. preocupación, porque muchos dicen, Sí, yo voy a la iglesia, soy bíblico, soy reformado, pero tengo una postura política contraria a la Biblia. sí, hay solo dos posturas políticas en términos generales: la política del orden, libertad y orden, y la política del caos. Entonces, si hay una política de orden basada en principios transparentes de gobierno, que son los principios del reino de Dios, que es la gloria de Dios, la edificación mutua, la ayuda mutua, el servicio, la sujeción recíproca, la productividad, la adoración a un solo Dios, eso trae libertad y orden y progreso, porque la libertad y el orden generan progreso. Pero si no se tiene una política, como usted dijo, de orden, sino de confusión, pues es un caos y sabemos quién es el autor del caos. Sí, desde Génesis sabemos quién es el autor del caos, quién le encanta revolver, mezclar, sabotear, Victimizar, porque, victimizar. pero eso lo llaman modernidad, pastor. Ahí es donde yo venía encajando el término, porque modernidad es modifiquemos todo, ¿no? Entonces ya
Ya no es hombre y mujer, ya no hay dos manifestaciones del hombre creado por Dios, sino cientos. Ya no hay solo un nivel de concepto de relación matrimonial, sino hay muchos. Ya no hay un modelo de iglesia, sino múltiples. Ya no hay un modelo de gobierno, sino un abanico amplio. No, Dios diseñó un modelo correcto y todo lo que no es correcto es anti Dios o anticristo o antiorden. Y en ese sentido es donde la Biblia nos aporta los principios. Por eso estamos diciendo que una pastoral enfocada en el hogar debe ser una pastoral basada en el reino. Y el reino se guía por la ley de Dios. Y esos hogares instituidos bajo el reino de Dios, guiados por la palabra, tienen continuidad generacional y tienen dignidad. Pastor, hoy en día la lucha de la dignidad es una súplica universal y la gente sale gritando, reclamando dignidad, cuando la dignidad está en Cristo y está en su palabra y está en sus principios. Si siguiéramos los principios de Dios, pues ahí está la dignidad humana, ahí está la dignidad del ser, tanto en esta vida como en la eternidad. Es curioso, pastor, porque eso ha sido el meollo del surgimiento de las minorías, donde la victimización es el abanderamiento de la búsqueda de necesito ser valorado. Cuando hablamos de dignidad, estamos pensando en que queremos ser valorados, de que queremos ser reconocidos, que tenemos que ser defendidos. ¿Dónde están mis derechos? Y realmente eso propende por la división, eso propende por la competencia, por la anarquía, porque va en contra de todos los principios de unidad, confraternidad, amor, reconciliación bajo la fe. Y es interesante que siendo el ser humano antropológicamente diseñado para pensar, tomar decisiones y emocionarse, pero tienen que estar reconciliados con la fe. Cuando no está reconciliado con la fe, terminamos creando caricaturas de hogar, caricaturas de individuos, caricaturas de sociedad, donde se hablan de derechos humanos y se hablan de igualdad, pero solo se apunta a lo que divide, a lo que destruye, a lo que se va creando como diferente y como novedoso para hablar de lo que estábamos diciendo de esa modernidad, que no tiene que ver con la modernidad científica, tecnológica, sino con esa modernidad intelectual o conceptual, ideológica que está atacando directamente a Dios y la verdad de Dios, entrando al Mire, subjetivismo. exacto, pastor. Mira, acá estamos hablando de dos conceptos que son muy actuales y que tienen que ver con los sesgos y los peligros que hoy en día enfrentan los hogares y la sociedad y por supuesto la iglesia. Como la iglesia está compuesta de familias, si las familias están distorsionadas, pues la iglesia también, ¿sí? Porque puede que la doctrina que prediquemos sobre Dios y sobre el Evangelio sea correcta, pero la práctica y la comprensión de la vida y la funcionalidad de la familia esté distorsionada, eso distorsiona la vida de la iglesia. Aquí estamos hablando, pastor, de continuidad generacional. Ese es el propósito histórico de Dios con la familia, con los hogares, con la creación del hombre y la mujer y con el destino del matrimonio. Que haya procreación, continuidad y generación. Eso es interesante porque eso tiene un propósito no solamente biológico, no solo de realización, no solo de virilidad y de productividad, sino también de conservación del género humano y continuidad de la sociedad. Eso es interesantísimo porque eso es el plan de Dios. Todos los sistemas hoy de planificación, de diseño arquitectónico de apartamentos, de diseños de los sistemas educativos, de temas de aborto, de matrimonio homosexual, todos ellos están atentando contra este fin histórico, patrimonio de la sociedad, que es la continuidad generacional. Y lo otro es el tema de la dignidad, porque hoy en día es más digno salir con un perro que con un hijo, es más digno mutilarse el cuerpo que aceptarse, es más digno pretender ser lo que no se es y autoengañarse que reconocerse como uno es. O sea, es una cosa
absurda buscando dignidad en la apariencia, en las cosas efímeras, cuando la dignidad real del hombre está en obedecer a Dios y saber que Dios lo creó para un fin. Esa es la dignidad humana. O sea, en la iglesia se tiene que valorizar el tema de la generación o la descendencia y se tiene que valorar el tema de la dignidad basados en el evangelio, no en criterios falaces o gaseosos. Lo interesante es que el centro del Evangelio es la persona de Cristo en su obra única, suficiente, perfecta, satisfactoria para la salvación, para la redención, pero también para la justicia, donde las individualidades se caen de su propio peso, porque tenemos salvos en Hebreos 11. Podemos hacer una pequeña lista rápida, porque ¿cuál es la dignidad del que lee la biografía de Sansón o del rey David o de Raab la ramera, tal como dice el texto, ¿no? En nuestro idioma sería Raab la prostituta o, o de cada uno de los personajes que están ahí. No es su pasado, no es lo que vivieron, sino que todos por medio de la fe han sido redimidos, salvados, guardados. Y es muy importante que nosotros hoy, para poder comprender bien que Dios nos puso en la tierra para dar orden, primeramente el hogar, porque la incoherencia de muchos es decir, yo creo en Dios, pero fíjense que no hacen lo que usted nos decía hace unos minutos atrás, de que cada 7 días, porque eso es la orden de Dios, presentarnos delante de Dios, porque eso es devoción, eso es sujeción. Si no tenemos mil pretextos, una gripa, un viaje, la visita de un familiar, el decaimiento de alguien para no cumplir con nuestros deberes, pero creemos en un Dios todopoderoso que sana, que convierte, que me da trabajo, que me da dones, me da habilidades, que abre puertas, que cierra puertas, que me esconde de mis enemigos y me da la victoria sobre mis enemigos, cuando nosotros tenemos que considerar que es que Dios nos puso en la tierra para dar orden a los hogares. Cuando digo de orden, estoy hablando de gobierno y estoy hablando de que tiene que gobernar no de manera litúrgica, como es el otro extremo de alguna de nuestras iglesias. Entonces pasan de oración en oración, de meditación en meditación, pero hay otros aspectos de la vida que tienen que desarrollarse porque eso también va en favor de la iglesia. Es que la iglesia está compuesta por policías, por militares, por políticos, por médicos, por personas profesionales, no profesionales, por independientes, pero también por empleados y en muchos casos hasta por ociosos que tienen que ser reconvenidos. Y es ahí donde entra lo que nosotros llamamos la pastoral de la familia, donde entra el discipulado, donde entra la instrucción, la formación para la gloria de Dios. Igual pasa en el desarrollo de los ministerios de cada uno de los siervos llamados a la iglesia, porque ellos también tienen hogares. Yo como le digo, yo siempre hablo este tema con mis hijos, que siempre a los pastores los llamamos pastores. Por decir su merced, cuando hablamos de usted en la casa decimos el pastor Ismael. No porque usted esté, le llamamos pastor, sino porque Dios lo puso como pastor y del diácono como diácono, del anciano como anciano. Y esa es la coherencia, porque Dios llamó al orden, al gobierno, pero eso debe nacer en el hogar, porque cuando no está en el hogar, solo cuando usted lo vea y se lo encuentra, van a decir, hola Ismael. Ay, ¿por qué me dicen Ismael? Porque en el seno de este hogar se habla de esa manera y por eso yo decía que lo que nosotros pensamos en la inteligencia, llevamos a la voluntad y nos emociona, debe estar reconciliado con la fe, porque es lo que Dios hace. Fuimos llamados a gobernar, a traer orden desde el hogar a la iglesia y de la iglesia a mi hogar. Pastor, usted estaba mencionando de la importancia de
presentar el Evangelio que dignifica y liberta, porque esa em, devoción litúrgica o mística, sí, o moralista, no liberta, esclaviza. Entonces, hay personas que vienen, o mejor, todos los que vienen del mundo, vienen con adicciones y con esclavitudes, pero lo único que la iglesia hace es modificar las adicciones. ¿Sí? Entonces ya no va a tener cirrosis, sino va a tener gastritis, porque ya no es alcohólico, sino que es ayunador. Entonces, ¿qué le modificamos? Una adicción por otra y le generamos un problema y no fue libertado. El Evangelio es para libertar, para dar esperanza, para dar gozo, para dar orden, para dar propósito y lo damos a través del Evangelio y a través de los medios de gracia y los hogares obviamente encuentran esperanza solo a través de Jesucristo, pero de una iglesia que imprime un concepto amplio del reino y que no censura, sino que comprende que Dios es rey y gobernador y que donde Dios nos pone debemos gobernar. José tuvo que gobernar en una cárcel, en un palacio impío y ante un militar injusto. Daniel fue un gran ejemplo y referente para su trabajo ministerial y a sus aportes como un estadista y asesor de reyes, de unos reyes totalmente impuros y paganos y soberbios. No fue en el contexto del culto, no fue en el contexto de las cuatro paredes. Cuando hablamos de pastoral de los hogares, estamos diciendo cómo la iglesia entrena y capacita a los hogares para que ejerzan el reino en todos los escenarios de vida donde ellos se mueven y no para que traigan el reino a la iglesia, sino para que lleven el reino al mundo y vivan el reino como sal y luz. Es así mejor, ¿cierto, pastor? Sí, claro, y sabe qué me impacta recordando los personajes que usted nos ha puesto de ejemplo, que ellos trajeron orden. O sea, ellos no buscaron su dignidad y su gloria, sino ellos, su manera de manifestar su fe, el reconciliar su mente con la fe, su voluntad con la fe y sus emociones con la fe, es que pusieron sus dones y habilidades al servicio del gobierno, de un gobierno integral, no un gobierno separatista, no de un gobierno sectario, donde en la iglesia somos uno y en la casa somos otro, o convertirnos en pequeños guetos. No, tenemos la libertad de poder gobernar, de traer orden y eso me parece muy interesante porque lo que nos llama es a un desafío de hoy, a través de este curso, empezar a decir, porque hay muchos, yo he escuchado a muchos padres sentirse orgullosos que su niño de 5 años que está aprendiendo a hablar ya se sabe la primera pregunta del catecismo o de la confesión de fe y lo recita y lo habla. Sin embargo, la manifestación de su vida no es coherente porque el domingo pastor no podemos llegar a la iglesia, vino la abuelita o vino el abuelito o vino el tío y nos quedamos y entonces no podemos venir con él porque es que el próximo domingo nos vemos y esas decisiones o esa falta de gobierno nos muestra la incoherencia de no reconciliarnos con la fe, porque la fe es creer en Dios, pero creerle a Dios. Y algo que la iglesia hace es hacernos entender que el lugar que nosotros estamos representando cada domingo, por lo menos, es un aspecto de lo que vamos a vivir por la eternidad con Dios. Y eso es interesante. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que creer y vivir bajo la premisa del Evangelio o bajo la verdad del Evangelio. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar si realmente nosotros estamos de la manera correcta asumiendo el desafío, porque esto no ha cambiado desde Génesis. Cada una de las familias tenían que traer orden a la tierra gobernando. Y eso es un llamado de atención. Y cuando hablo de gobernar, es de ejercer el poder de las llaves del reino, si usted lo quiere tomar así, o la autoridad donde Dios nos ha dado. Si me la ha dado como pastor, como anciano, como diácono, como miembro de una iglesia, como padre, como esposo, como hijo, porque todos esos títulos que estoy hablando
están investidos de autoridad dadas por Dios dentro del diseño de Dios. ¿Sería correcto de esa manera, pastor? Y pastores, es muy importante que podamos comprender de forma amplia. Nosotros siempre tenemos la tendencia a reducir. El reduccionismo es una tendencia pecaminosa, no es un concepto filosófico, es una perversión, es una modificación. Dios nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nosotros decimos esta casa es mía. Dios dice yo creé al hombre para mi gloria, y nosotros decimos mi cuerpo es mío. Es decir, ahí recuerde, pastor, que usted estaba hablando de los niños y las primeras palabras que dicen los niños es mío, no y yo. Son las Él no primeras quiere. palabras que dicen, contrarios a la verdad. No quiero, mío y yo. Y uno dice, ¿por qué hasta el lenguaje está vendido a una condición egoísta e individual? Porque estamos fuera del principio. Y es importante que entendamos que Dios es el que gobierna y así como Dios gobierna, pues dejó instituciones y que esas instituciones deben cooperar mutuamente para la extensión del reino, pero no el reino moralista. Sí, porque el reino moralista es el que más daño le ha hecho a la sociedad. Nos encerramos a ayunar para que Dios cambie el mundo y nosotros estamos siendo egoístas. Nos encerramos porque es que acá estamos los buenos y no nos queremos contaminar con los malos. Y los malos están muriéndose de necesidad y nosotros encerrados satanizándolos porque es que nosotros somos buenos y con ellos ni siquiera comemos porque somos tan puros que ni siquiera nos juntamos. Y el concepto del reino y la iglesia y la familia con sentido de reino y sentido de misión es una familia que vive en medio de, como Moisés y Anran y Aram, ¿cómo es? Jocabed y Anram, en medio de un gobierno y un legislador injusto, o la familia de Daniel en medio de un imperio injusto, o qué decir de Esther, pastor, de Esther que se acostó con un hombre que era promiscuo, cada noche se acostaba con una princesa para ver cómo se sentía y luego, después de todo el concurso, elige una joven bella y virtuosa que Dios va a usar para salvar a su pueblo, pero que nosotros diríamos, no, pues ella está en el lugar equivocado. O sea, son cosas que no logramos comprender de cómo Dios extiende su reino a través de hogares, pero hogares que tienen principios, virtudes y que están apegados a la fe y que están siendo instruidos eh, y discipulados en la verdad. En este curso, estas 4 semanas, vamos a poder aprender, está en pantalla. Es muy interesante que nosotros digamos, Dios nos puso a gobernar, pero lo interesante, cuando hablamos de patrimonio, es de lo más valioso que tiene una comunidad, una congregación, una nación, un pueblo, y nosotros partimos de la palabra de Dios, donde están los principios de Dios o la voluntad de Dios, versus lo que no solamente hoy. Recuerde que Satanás le dijo a Adán, ¿no? O sea, Dios dijo esto, pero ponte a pensar, ¿tú qué percibes, no? Con que Dios os ha dicho. Es que la ideología de género no nació con los feministas en los 1800, nació desde Satanás en el Edén, con esa percepción. Cuando hablamos de protección, porque estamos hablando de que los hogares tienen un patrimonio y es la palabra de Dios, los principios, la verdad de Dios, versus la percepción, la protección. ¿Qué es lo que los protege a ellos? Pues el diseño de Dios o el propósito de Dios. Cualquier acción que vaya en contra del diseño, pues es algo que profana y esto o violenta. Y es algo que va a ser muy interesante porque hoy en día nosotros a veces tomamos decisiones dentro de la familia pensando que tenemos hijos para que los críen otros o tenemos hijos y nosotros somos los padres para procurar la felicidad de ellos, entonces los llenamos de Xbox, de celulares, de plataformas digitales, de plataformas de entretenimiento y les damos las mejores cosas porque pensamos que el propósito es que ellos sean felices
y no lo que realmente Dios requiere como propósito. Pero en la tercera semana miraremos la planeación o el programa que Dios ya tiene. Todos, desde que nacemos hasta que morimos. Yo creo que José desde que nació iba a ser el José que iba a gobernar en Egipto. Y creo que usted lo cree y yo lo creo. Y Daniel desde que nació iba a ser el consejero de Nabucodonosor y aún de otros reyes que iban a venir después. Los reyes morían y Daniel seguía siendo ese hombre reconocido porque hay un programa y así pudiera seguir frente a la previsión que tiene que ver con la preservación, porque los hijos de Dios todos fuimos anotados en un libro, dice Efesios, el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, o sea, lo que estaba perdido, pero es suyo. No vino a buscar a todos y eso es muy interesante. Y hoy tenemos que entrar fuertemente a esta primera semana de los principios. Pastor, usted está hablando del patrimonio y me gusta mucho ese concepto porque patrimonio es lo que es esencial o fundamental y no se puede modificar. Cuando le dicen, ayer visité un edificio que me dijeron esto es patrimonio cultural o patrimonio arquitectónico, ¿eso qué significa? No se puede modificar, es decir, no se moderniza, porque si se modifica, deja de ser patrimonio. Entonces, la familia, el hogar y la iglesia es un patrimonio del legado histórico de Dios para la sociedad. La descendencia es un patrimonio. La relación entre hombre y mujer y la adoración de hombre y mujer para la vivencia, para la gloria de Dios es patrimonio. Es decir, es inmodificable. Si lo modificamos, nos quedamos sin estructura y sin patrimonio. Ese es el concepto de patrimonio, de principio, de columna. Si a la casa le quitamos las columnas, se nos cae. Pastor, ¿y usted no cree, sin ser místicos, que todo lo que hoy vivimos es un ataque diabólico en contra del reino de Dios al atacar los hogares, el matrimonio, la instrucción y el principio de Dios? Indudablemente, pastor, pero eso no comenzó como usted lo dijo ahora. Eso comenzó desde Génesis 3 con la serpiente astuta, porque ahí se atacó el concepto de la descendencia y de la sujeción. Todos los principios fueron socavados, ¿no? De la autoridad, de la identidad de un Dios, de la devoción. Entró la racionalización, que la racionalización es justifiquemos las cosas buscándoles argumentos buenos, ¿sí? La fruta era buena, era agradable a los ojos, pues yo creo que no sea tan mala, ¿no? Y si es tan mala, pues a mí me gustó y me agradó, por lo menos la experimenté. Eso es racionalización. Cuando Dios dice no comerás. Entonces, ¿cómo racionalizamos el pecado? No, pero es que esta persona me busca, yo soy débil, Dios me va a restaurar, sabe cuáles son mis luchas. Y ahí racionalizamos el pecado porque no estamos diciendo yo debo pedirle a Dios que me guarde de no caer. Y así las luchas que la familia y el hogar enfrentan no son nuevas, todas son históricas y todas vienen por modificar con que Dios os ha dicho. Un Hoy en patrimonio. día se sigue diciendo lo mismo, pastor. Hombres ser cabezas del hogar. Entonces el hombre dice, con que Dios ha dicho eso, pero es que en mi casa yo no soy capaz de gobernar porque hay conflicto. La Biblia dice, mujeres, sujétense. Ah, con que Dios dijo eso. Pero si el hombre no me sabe gobernar, entonces yo prefiero manejarlo a él. Hijos, sujétense. No, pero es que mi papá está viejo, yo no me sujeto. Con que Dios os ha dicho, congréguese. Sí, pero yo me congrego cuando pueda. Yo adoro a Dios en mi casa. O sea, siempre tergiversamos, racionalizando los principios para poner nuestra propia interpretación o nuestra propia percepción y salirnos con la nuestra. El hombre ha caído en la tentación del Edén, seréis como dioses. Por eso el hogar o la familia que fue instituido por Dios hoy en día está bajo la comprensión de esa modernidad o posmodernidad que hoy vivimos
en el pensamiento, donde las palabras ya no corresponden a su etimología. Hablamos de matrimonio, o sea, es la unidad para cuidar la matriz. Entonces, eso es irrelevante hoy en día, porque la gente habla de matrimonio por una sociedad conyugal para cuidar dos individuos que quieren estar juntos y que están, se supone, en nombre del amor. Pero la tontería nos ha abordado y nos ha alcanzado y se ha entronado en la mente del hombre posmoderno para poder poner por norma lo que percibe y no lo que es, porque nosotros estamos conscientes de que nunca llegaremos a hacer lo que posiblemente pensamos, sino que debemos confesar y ser coherentes con lo que somos. Y esto es interesante. El hogar o la familia fue instituido por Dios para su gloria, para ser cuna del amor, de su fe, de su servicio. Pero hoy en día yo veo adultos en función de hijos que se llaman príncipes, princesas, reyes, reinas y ellos como sus vasallos, o seres humanos en función de animales o en función de sus ambiciones, de sus sueños y de sus codicias, distorsionando por qué y para qué está el hogar. Cuando nosotros trasladamos a veces aún el problema, a mí me lo han dicho, pastor, pero lo que pasa es que los jóvenes se van de la iglesia porque no hay un programa para jóvenes y me han comparado con iglesias que tienen programas para jóvenes, pero los programas de los jóvenes es que ellos hacen actividades propias de jóvenes, o sea, seculares, pero que no tienen que ver con la fe. Y eso me parece curioso. Y es hasta dónde estamos llegando si el hogar debe estar en función de la iglesia y no la iglesia en función del hogar. Y si nosotros, tanto iglesia y hogar, deben estar bajo los principios y la voluntad de Dios o el diseño de Dios. Pastor, todo eso es grave. Yo veo allí una disfuncionalidad o ruptura, porque el problema no es que el mundo esté descompuesto, el que está sin Cristo. El problema es que los que estamos en Cristo le creamos más a la serpiente, perdóneme la metáfora, que a Dios. ¿Sí? Yo estoy en Cristo, pero recibo el consejo de la serpiente porque pongo en duda el principio de Dios. Así hace la sociedad. Entonces, mi hijo lo debo llevar a la iglesia, pero es que a él le gusta la escuela de fútbol y el fútbol o la piscina es el domingo. Entonces ¿cómo lo voy a dejar sin eso? Que eso es lo que a él le hace feliz. ¿Sí? El hogar está necesitado y en lugar de ir a la palabra, recibir instrucción, decíamos en la clase pasada que lo más saludable, la mejor terapia para un hogar, terapia de pareja o de familia, que hoy en día se habla de terapia de familia, pues no es irse para San Andrés. La mejor terapia de familia es tomar la palabra y sentarse en el calor de la palabra o en el refugio de la palabra para poder dirimir sus diferencias acercándose al Señor. Pero las parejas dicen, estamos mal, nos vamos a un taller, nos vamos a una cabaña, nos vamos a vivir un mes fuera, en un año sabático, y eso no restaura los hogares, porque lo que restaura los hogares es la palabra de Dios y los principios. Entonces el problema, además del pecado, es que la iglesia está más permeada de pecado y del mundo que de Dios. Vaya usted, pastor, hoy en día, y lo reto a que lo haga, o alguno de nuestros estudiantes, a enseñar el principio en la iglesia de la mujer, sujétese al marido. A ver qué pasa. A ver si alguna dice, estoy de acuerdo, lo acepto. Y es un principio bíblico. ¿Qué van a decir todas? No estoy de acuerdo. O vaya, Los tiempos pregúntele a han los cambiado. varones. O vaya, pregúntele a los varones si ellos ejercen autoridad bíblica, autoridad correcta, evangélica en sus hogares. A ver qué nos dicen. Todos agachan la cabeza y dicen, no lo he logrado, mi mujer es difícil, la sociedad ha cambiado, es decir, percepción, mundo, serpiente y no la orden de Dios. Y eso es muy interesante porque somos víctimas de nuestra propia elección y de nuestra propia desviación. Es decir,
el enemigo número uno de los hogares no es la ideología de género, son los mismos integrantes del hogar que han tomado desviación o atajos pensando que les va a ir mejor al igual que Adán y Eva, diciendo que el fruto era agradable y codiciable y apto para adquirir sabiduría. Desde el Edén, pastor, hasta nuestros tiempos posmodernos, hemos visto claramente algo que ha surgido en la mente del hombre. El hombre se cree Dios, por lo tanto está determinando lo que es bueno, lo que es malo, está determinando leyes y nuevas leyes bajo su percepción de sociedad, de iglesia y de hogar. Cuando nosotros fuimos puestos para gobernar con una ley que Dios nos dio, una ley que es abarcante. Cuando digo que es abarcante, creo que nosotros desde la teología posiblemente, no sé, hemos cometido un error cuando hemos hablado de la ley moral, la ley civil, la ley litúrgica, la ley o ceremonial y las leyes sanitarias del Antiguo Testamento. Hemos departamentalizado algo que Jesús unifica, porque él dice la ley de Dios o la Torá. El mismo Señor Jesús habla de la ley, él no habla de una ley de esa manera. Entonces, ¿por qué razón? Porque dentro de la ley de Dios encontramos los principios, dogmas necesarios para cada aspecto de nuestra vida, para cada aspecto de nuestra área. ¿Por qué razón? Porque todo ya fue diseñado. El hombre no fue puesto para inventar leyes, ni para inventar cultura, ni para inventar liturgia. Ya Dios la dio y dijo, mire, es interesante lo que tenemos en pantalla, si los hermanos pudieran decir, tenemos el patrimonio fundamental para tener hogares que sirvan a Dios, adoren a Dios y vivan para Dios. ¿Cuáles son, pastor? La sujeción, la unidad, la convicción, el compromiso, crecimiento, producción, devoción. Todos aparentemente son buenos y en gran manera, en su medida. Yo, pastor, quiero que me tenga una consideración acá, porque posiblemente voy a decir una barbaridad. ¿Hasta cuándo no va a ser bueno? Hasta cuando los hijos crezcan o hasta cuando la esposa o el esposo diga, aquí yo percibo algo diferente o quiero hacer algo diferente. A eso yo me refería hace un instante, que desde los hogares la falta de coherencia del gobierno que se da sobre reconciliarme con la fe, porque es que Dios puso padres para gobernar hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los padres muramos. Pero hoy en día los padres quieren ser amigos de los hijos y les parece muy chévere, olvidando que cuando un padre se hace amigo de un hijo, el hijo queda inmediatamente huérfano. Cuando el hogar debe funcionar papá, mamá e hijos, si hay hijos, obviamente, porque cada hogar, por las circunstancias de la vida, puede haber solo un padre, la muerte, o sea, la viudez, el divorcio también alcanzan algunos matrimonios cristianos o sencillamente por el trabajo. Pero cuando nosotros observamos, tenemos que mirar que Dios nos dejó como patrimonio los principios de Él para que el hogar sea exitoso. Y en la diapositiva anterior que teníamos, usted estaba plasmada la sujeción unos con otros, entendiendo los roles que Dios nos ha dado, la unidad, que no es uniformidad, sino es la misma fe y el mismo deseo de honrar a Dios, porque es Cristo quien nos une, la convicción, porque yo puedo dudar, puedo pensar, me puede parecer, pero yo tengo que devolverme a la fe. Lo que esa convicción me va a llevar es al compromiso. El compromiso me va a dar un crecimiento, lo que nosotros diríamos en términos humanos dentro de una reunión. Oiga, este hermano, ¿cómo ha madurado? Pero ¿cuál es ese crecimiento? Viendo cómo él sirve dentro de la iglesia, cómo sirve en el hogar, y finalmente eso da fruto, la producción y devoción o fidelidad o lealtad. Y es ahí donde creo que nosotros tenemos que considerar, y posiblemente nosotros deberíamos tomar nota de esa diapositiva
anterior que teníamos para entender que estos son valores fundamentales, que son abarcantes como la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que yo hago en los aspectos litúrgicos, civiles, aún lo que yo hago con mi salud, está lo que es correcto y lo que es incorrecto, o la moralidad sin ser moralistas. Y tengo que ser guiado por la voluntad de Dios y no por lo que a mí me parece. ¿Sería de esa manera, pastor? No lo escucho. Recordemos, pastor, que también hemos comprendido que la Biblia dice que hay dos direcciones. Entonces, todos estos principios funcionan primero de Dios hacia el hombre y del hombre para con Dios y luego del hombre para consigo mismo. Es imposible que los dos logremos sujeción si no estamos sujetos a Cristo. Y es imposible que los dos logremos compromiso o crecimiento o un hogar o un trabajo o una misión en equipo logre resultados si no están las dos partes o los miembros devotos o creciendo en Cristo, o dependiendo de Cristo y sumisos a la palabra. Entonces es importante eso porque, por ejemplo, hoy en día los hogares son muy bien intencionados. Cuando un hogar decide que cada uno elija su propio proyecto de vida, tienen buena intención, no están pensando en fracasar, pero están teniendo una buena intención lejos de Dios y lejos de un principio de sujeción a la palabra. Cuando hay relaciones libres, y por ejemplo hoy en día es común las parejas con relaciones abiertas, pues ellos tienen una buena intención, que nos funcione, que esta forma funcione y dé resultado y el hogar no fracase. Pero hay un principio que Dios dice que el hogar es para su gloria, es decir, no definimos nosotros ni roles, ni propósitos, ni principios, sino que nos sometemos a lo ya establecido y eso es lo que le da sentido y es lo que hace que la familia cristiana sea familia del reino y no que sea una familia mundana con conocimiento religioso. Es verdad, pastor. Y los principios emanan de su palabra revelada, no de la percepción o de la buena intención, como usted decía, porque hoy estamos en eso, en la ideologización de todos los aspectos de la vida. Entonces, como este es mi sueño, entonces se vale todo. Y desde que no haga daño a nadie, todo está bien, pero eso es una percepción. Los principios de Dios, como estábamos en la pantalla diciendo, son únicos, santos, seguros, sabios, firmes, durables, inmutables, universales, lo cual me garantiza a mí, como creyente, algo que usted no mencionó que me pareció chévere, que todos los creyentes deberíamos tener. Si todos tenemos la misma relación vertical para con Dios, tendremos la misma percepción horizontal para con los demás, porque Dios me amó y yo amo, porque Dios me perdonó, yo perdono, porque Dios persevera en mí, yo persevero también en mis responsabilidades, deberes que Dios me ha llamado, porque Dios nos puso para traer orden, pero no el orden que a mí me parece, sino el orden del diseño de Dios para el hogar, para la iglesia y para la sociedad. Esa sería nuestra esperanza y nuestra seguridad de triunfo en la vida, de lo que estamos haciendo hoy, porque tiene que ver eso, ni con mi hogar particularmente, ni con mi iglesia local, sino con la expresión del reino de Dios, que el reino de Dios es abarcante, porque son todas las iglesias manifiestas en mi momento cronológico de la vida. Exactamente, pastor. Y mira, aquí estamos intentando poner un ejemplo de cómo esos principios los hemos tergiversado, acuñando un concepto dañino, supremamente nocivo, que es la percepción. Entonces, yo me sujeto a mi manera, es decir, no me sujeto. Yo me sujeto a los que me representan, eh, a los que me inspiran, porque al que no me inspira no me sujeto. ¿Sí? Unidad, solo me uno en lo que a mí me conviene. Convicción, yo puedo creer lo que quiera
y me lo deben respetar. Me comprometo solo en lo que yo quiero y soy muy comprometido con el mal, mas no con la verdad. Es decir, todos estos principios tienen que ver con Dios y su palabra y no con lo que yo considero. Si yo digo que yo soy productivo en lo que a mí me corresponde, pues no es la productividad que Dios demanda, porque Dios demanda es someternos a sus principios. Entonces, es interesante cómo hemos tergiversado y eso viene desde Génesis. Dios dice, no coman y el hombre dice, ¿en serio? ¿Será? Y ponen en duda. Y es muy común, pastor, y eso lo vemos nosotros, lo sufrimos nosotros los pastores cuando predicamos, porque predicamos el principio y nosotros vemos a la audiencia sentada moviendo la cabeza y diciendo no. O vemos al final que se nos acerca y nos dice, no estoy de acuerdo. Y uno dice, ¿con qué no estás de acuerdo? Con lo que tú dijiste, pero es que lo que yo dije era bíblico y lo sustenté con principios y con ejemplos. Sí, pero no estoy de acuerdo. Es decir, estamos contendiendo contra Dios, porque no vemos hoy en día adecuado que los principios que Dios estableció para el hogar permanezcan, y por eso dice la gente es que la sociedad ha cambiado. ¿Pero en qué ha cambiado? Bueno, la sociedad ha cambiado porque se ha apartado de Dios, pero como Dios no ha cambiado y nuestros hogares están en Cristo, no podemos hablar de un cambio de principios, de propósitos, de diseño, de finalidad, porque estamos en Cristo. Al menos que no estemos en Cristo, ¿no? Es curioso que hoy en día se ha caricaturizado el cristianismo, porque cuando se le pide a una persona gobernar y traer orden conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reducen, yo lo he vivido, cuando me dicen, no, pastor, lo que pasa es que Dios no nos llamó a, o mejor, me lo han dicho de esta manera, es que nosotros debemos ser siervos. Entonces, estamos como las caricaturas de los dibujitos animados en las televisiones, que el cristiano lo presentan como el bobo, el que escupen, el que patean, el que humillan y dice, Cristo te ama. Cuando Dios nos puso, como dice el texto acá, porque acá el texto es intencional y muy diciente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primer indicador es la imagen de Cristo, o sea, la dignidad de Cristo, la dignidad de nuestro Dios, la que nosotros debemos cuidar al gobernar y traer orden a la casa. No es la dignidad del padre o de la esposa o de la madre o de los hijos o del abuelo o de la abuela. No, no es de la persona, es la de Cristo. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra de la tierra. O sea, el señorear implica es conocer, relacionarse y tomar decisiones, pero en pro de la misma gloria de Dios. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, un nuevo énfasis que nuestra presencia en la tierra debe evocar que las personas digan, allá está un hijo de Dios, el cristianismo existe, Dios existe, y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y nuevamente es un doble énfasis, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que considerar. Si nosotros no consideramos a qué nosotros fuimos llamados y bajo qué principios, pues estamos como estamos hoy en día, gobernando en pro de las ideologías, de las percepciones, de mi propia dignidad, porque muchos toman decisiones para que no hablen mal de mí. Exactamente, pastor. Entonces miren que ahí está totalmente claro. Dios lo creó para un propósito y el propósito es definido y es durable, es inmutable. No ha cambiado Dios. Para ejercer autoridad, para honrar a Dios y recibimos la bendición de Dios. De alguna manera pudiéramos decir que cuando no se cumple el principio de Dios en la vida de la iglesia y del hogar,
estamos actuando como si no tuviéramos la bendición, sino como si fuéramos malditos, porque estamos negándonos a ejercer autoridad, negándonos a ejercer, a tener descendencia, negándonos a gobernar y negándonos a cumplir el propósito natural del diseño, que es el trabajo abnegado y el trabajo para la gloria de Dios y el trabajo productivo. Pero hoy en día, si tú le dices a una familia que está negándose a cumplir esos propósitos, que está en maldición, pues se ofenden. Pero si Dios nos bendijo y yo me niego a, pues no estoy en bendición, sino en maldición. Estoy profanando el principio. Pastor, y fíjese, Aquí dice, perdón, no, solo que le iba a decir que las palabras que usted acaba de decir de bendición y maldición hoy en día han sido cosificadas. Las personas dicen, es que Dios me bendice porque tienen trabajo, porque tienen economía, porque tienen salud, y hablan de maldición como si les va mal, cuando el contexto es que Dios diga bien y reconozca su obra en sus hijos, y la Biblia habla de maldición al que él que está en contra de la voluntad de Dios, violentando la voluntad de Dios y es pecado. O sea, no es una maldición de Dios, sino Dios está diciendo de él que está siendo un transgresor o un profano o un sacrílego. Y es algo que nosotros hoy vemos, es que yo veo, ay, es que estoy bendecido por Dios, porque tengo trabajo en domingo y el mejor trabajo se me da y tengo salud y no veo mal que me ocurra y va en contravía de todo lo que es y se sienten como dioses. mire, pastor, lo que dice acá este texto. Lo puso Dios en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y pensemos cuál es el huerto. Pues el huerto pudiera ser la vida, el hogar, la iglesia, el espacio donde nos movemos. El lugar Dios donde Dios nos puso. nos puso para labrar, es decir, trabajar y para guardarlo. Y el descuido de los principios o la inversión de los principios lo que hace es que no labremos, sino destruyamos, y no guardemos, sino expongamos. Y eso es lo que hemos hecho. El mayor daño a la familia no lo han hecho los que legislan, lo hemos hecho los que ejercemos autoridad en la familia. El mayor daño a los hijos no se lo causan en los colegios ni en las redes, se lo causan los padres cuando consienten y cuando pervierten los principios, intentando ser más sabios que Dios, diciendo con que Dios os ha dicho, ¿sí? Y como me parece que es mejor mi idea, entonces pues yo impongo mi idea porque yo quiero tener derecho de autor. Entonces mi idea debe patentarse. Y obviamente la idea de Satanás se patentó y quedó como una tergiversación y una percepción nociva y contraria a la voluntad de Dios. Totalmente de acuerdo, pastor. Totalmente Aquí de lo acuerdo. tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, la advertencia, la previsión o la precaución que Dios les dio, no la tuvieron en cuenta porque ellos dijeron no, sino que Dios sabe que el día que Él coman serán abiertos sus ojos y sabrán el bien y el mal. Y vio ella que el fruto era bueno, percepción, para comer, percepción, agradable a los ojos, percepción, árbol codiciable, percepción, tomó de su fruto, acción, decisión, lo dio también a su marido, compartió, se unió, muy recíproco él, muy condescendiente, y los dos comieron. Pero miren, pastor, que ahí no hay nada de principio, todo es una percepción basada en una racionalización de justificar lo que ellos querían hacer, porque el principio es no comas, porque el día que él coman ciertamente morirán. Dios no dijo, revisen si el fruto les agrada o no, miren a ver si les gusta o no, si les parece apetecible. No, no, punto. Y la percepción lo que hace es que uno vea características del fruto desconociendo el principio que Dios dio, que es no. Entonces uno dice, pero es que yo no podía, pero es que yo soy débil, pero es que estaba con hambre, pero es que estaba solo, pero es que nadie me dijo, pero es que yo pensé que ya no. O sea, todas esas justificaciones que lo único que muestran es que estamos con percepciones distantes de los principios y que nos traen como consecuencia la muerte. Lo que pudiéramos concluir que la percepción me hace caer en la trampa de ser como Dios, porque esa fue la trampa de Satanás. Cada vez que yo digo,
A mí me parece, porque yo he visto, pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí me parece que eso es muy exagerado. Creo que eso está fuera de época, los tiempos han cambiado. Creo que nosotros hoy, por decir, muchos me han dicho que la predicación de 1 hora es excesiva en una iglesia, que deberían ser 30, 35 minutos, que es lo máximo que un ser humano puede atender. Sin embargo, hay otras actividades en el mundo como el fútbol, el cine, y otros tipos de actividades que duran horas, simplemente que la carne es la carne y ama lo que le conviene. Percepción confronta la sujeción porque te hace despreciar el principio, eso es algo que deberíamos considerar, y te deja esclavo de tu propio corazón, de tu propio entendimiento, y no te deja ver a Dios. Exactamente, pastor. La percepción es no solamente ir contra Dios, sino creerse Dios. Es decir, Dios dijo, pero yo voy a hacer esto. Y eso es terriblemente em, planeado. Eso no es una cuestión fortuita. ¿Sí? Cuando yo digo, Dios dijo esto, pero yo no quiero. Miren, por ejemplo, en el caso de Judá, recuerda, pastor, que tenía Judá 3 hijos y los hijos mayores no quisieron tener descendencia y Dios los mató. Y no dice, ¿pero por qué? Pues si yo no quiero tener hijos, pues estoy en mi derecho, diría alguien, ¿no? Pero Dios ¿Y para qué son tenía planeado. útiles? Esos 2 hijos mayores se opusieron a tener hijos y recuerden que era de Judá que venía la descendencia del Salvador. Es decir, ellos contra quién esa reacción no fue simplemente yo no quiero tener hijos, sino yo me niego a que el Salvador venga de mi aporte, de mi semilla. Y Dios los mató. Y no dice, es grave, ¿no? Es grave el tema. O esta pareja que se pusieron de acuerdo para mentir, ¿por qué Dios los mató? Insofacto, porque estaban cambiando los principios de sujeción, de compromiso, de dedicación, de Transparencia. convicción, y se coludieron para hacer algo mal. Totalmente, pastor, Miremos, de acuerdo. miremos este texto, pastor, de Josué, que es muy interesante porque Dios le dice a Josué que se esfuerce y que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y todo el país, porque él era el líder. Pero luego acá hace una terapia de choque y les dice, pues ustedes miren a ver qué hacen, pero yo elegí a Dios. Y vemos que no fue una decisión una confrontación muy adecuada, sino más bien como, bueno, pues ustedes miren a ver si se salvan o no, es el problema suyo. Pero es que los hijos son problema de los padres y la iglesia es problema de sus autoridades y de los líderes también de los hogares. Es Pastor, decir, tenemos responsabilidades compartidas. Yo no pudiera decir, pues si en la iglesia no lo disipulan, pues es problema del pastor, no, es problema también mío, es es que, problema de todos, es es que responsabilidad de todos. este es uno de los textos que me parecen tan confrontadores, pero tan mal aplicados y predicados en muchos casos, por lo que usted nos decía, y porque aquel que fue llamado a ser gobernante y tomar decisiones no puede decir, yo voy a servir a nuestro Dios, ustedes vean qué van a hacer. Y me parece que muchos han tomado esa decisión en los hogares. Si tú quieres ir a la iglesia, está bien, yo voy a la iglesia, porque es lo que están diciendo, lo mismo que Josué dijo. Después de Josué, no hay un pueblo gobernado por Dios. Los jueces dice, cada quien hacía como bien les parecía. Pero en Josué 24:15, el texto que usted nos puso dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando es que la decisión de muchos padres es esa hoy en día en los hogares. Si tú quieres ir a la iglesia, pues bien, te llevo. Si no, también quédate, porque ¿cómo vamos a ofender a nuestro hijo, a nuestra hija? O cuando la Biblia dice que el día del Señor
ni nuestros hijos, ni nuestros siervos, aún las bestias que debían estar dentro de nuestra casa, todos debían guardar el día del Señor. Para mí es confrontante, pastor, ese texto que usted tomó, porque a veces tenemos percepciones que parecen que no hacen daño a nadie, pero son fatales. Después de Josué vinieron tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios. Cada quien hacía como bien les parecía. O no, no sé cómo le parece ese texto. Pastor. Y hoy en día ese texto, alguien diría, yo lo tengo en cuenta y me es útil, pero hoy en día, ¿cómo las familias hacen eso? Pues, pastor, no volvemos a esta iglesia porque queremos ir a una iglesia donde nuestros hijos se sientan más cómodos. ¿Qué es más cómodos? Que tiene una sala de cine, que tiene una sala de juegos, Poltronas, ¿sí? Queremos ir a una iglesia donde nuestros jóvenes estén más atendidos, pero ¿qué es más atendidos? Que la predicación dura 15 minutos, que hay orquesta, que hay danza, que hay teatro, que hay tatuajes. Entonces ahí es mucho más cómodo. O sea, yo creo, pastor, que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ponemos a nuestros hijos al infierno por nuestras propias percepciones, porque yo he visto muchas personas que traen a sus hijos a la iglesia cuando están pequeños y apenas van creciendo, pues es más atractiva la universidad, el club, el gimnasio, el gran centro comercial, la sala de patinaje, que las cosas de Dios. Y por supuesto que humanamente es más atractivo, pero no es lo que hace la diferencia en sus vidas. Entonces, lo que estamos diciendo es que la pastoral de la familia no es que la iglesia haga algo por las familias o los hogares, sino que los hogares hagan algo por sí mismos, para el llamado es a salvaguardar. sujetarse a los principios de Dios. Claro, para salvaguardar el hogar. Yo no puedo esperar que en la iglesia me transforme en un muchacho en una hora de prédica. Yo lo tengo 6 días y 7 noches. Es mi responsabilidad. Es mi Evangelizar, deber llevarlo. Es mi predicar. deber disipularlo. Es mi deber mostrarle ejemplo. Pero si yo no hago eso, pues es imposible que un pastor, por mago que sea, por ungido que sea, pues me cambie un chino en una hora de predicación al auditorio completo. Entonces, nosotros pensamos que la iglesia tiene que hacer mucho por las familias, pero las familias no están haciendo mucho por sí mismas. Los hogares no se comunican, pastor, duran distanciados y luego cuando viene la cuenta de cobro, van a la iglesia, pastor, ayúdenos. Sí, pero si ustedes no se ayudaron en 20 años, si ustedes no construyeron en 20 años, si ustedes no se acercaron a Dios en 20 años, pues yo no puedo hacer milagros. Lo único que le puedo decir es que el hogar se está quebrado y que pues es muy difícil resucitar muertos porque el plan y el compromiso es una instrucción constante. Y la iglesia tampoco como organización no puede llevar la culpa de toda esa desviación porque pues los padres son los que juegan un papel importante. Es que el consejo de Dios no solamente es declarativo, es impositivo. O sea, si yo lo obedezco, funciona. Si yo obedezco, tengo resultado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dijo Pablo a Timoteo. Y es la única que transforma, que regenera. El Señor Jesús dijo que los principios, los dogmas, la verdad, la voluntad de Dios, en ella hay vida eterna. Pero a veces, como usted dice, somos buenos para trasladar responsabilidades y no para entender que nosotros como hogares muchas veces no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y es algo que debe clamar al cielo porque nosotros estamos aquí para sujetarnos a los principios de Dios, porque eso es lo que usted nos decía, nuestro patrimonio. Si nosotros lo modificamos, deja de valer, deja de ser, deja de perder su objetividad. Y es algo que deberíamos considerar. Sí, pastor, todos queremos ser prósperos, todos queremos tener éxito, todos queremos tener resultados, pero no todos queremos someternos a los principios. Entonces, si yo no quiero someterme a los principios, no hay éxito, hay juicio, no hay prosperidad, hay condenación y eso es importante notificarnos también, porque a veces uno dice, no, yo vivo para la gloria de Dios y yo espero que a mis hijos les vaya bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y toman un texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pastor, pero no están
intentando o procurando o confiando en los principios, sino más bien diciendo, yo voy a dejar que mis hijos hagan lo que ellos quieran, porque soy un padre moderno. No, no existen padres modernos, existen padres ingenuos o beligerantes que toman la opción de apartarse del principio, aspirando a ser exitosos cuando apartarnos del principio solo nos trae ruina y caos. Creo que vamos terminando y vamos que ir considerando. Muchos dicen, mis hijos un día llegarán porque son hijos del pacto. Los hijos del pacto son los que están inscritos en el libro de la vida, los que el evangelio les permea y los que les llega al corazón, pero debemos recordar que eso no es mágico. Eso llega a través del cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. La pastoral, hablábamos hace un rato en la cafetería que pastoral es sinónimo de discipular. Si no somos discípulos, vamos a fracasar, porque lo que vamos a tener es pequeños hombres y mujeres que se creen dioses, pequeños hombres y mujeres que hoy llamamos hijos y los amamos y a veces con nuestra falta de gobierno y de orden dentro del hogar para la gloria de Dios, los hacemos más dos o tres veces hijos del infierno. Los hijos del pacto necesitan la palabra de Dios y aprender sujeción. Y la coherencia que debemos vivir en el hogar es esa. Lo que yo le decía, no solamente en la retórica decir creo en Dios y oremos por los alimentos, sino que cada una de las decisiones deben estar bajo la premisa de buscar la gloria de Dios y buscar la gloria de Dios es hacer la voluntad de Dios. Así a mí no me gusta, me guste y así a mí no me parezca o así yo lo perciba, porque el resultado no está en mi percepción, sino en el diseñador que dejó y dijo cómo hacer todas las cosas. El manual de estudio comienza con Deuteronomio 6, donde llama a los padres a instruir a los hijos en la palabra de Dios, en repetírselas en la mañana, repetírselas por la tarde, mantenerla en la casa como una señal permanentemente y como principio de vida en todas las cosas que hacemos, porque la escritura es la palabra de Dios que abarca todos los aspectos de la vida del ser humano y puede ser puesta en práctica. Pastor Ismael, muchas gracias, gracias a nuestros estudiantes. Quedamos en sus manos para las últimas palabras de despedida. No, pastor, muchas gracias y esperamos que este curso nos sea muy útil porque lo que realmente queremos es ver los principios y verle el beneficio de los principios y llamarnos la atención todos a cumplir nuestras obligaciones como hogares para tener resultados exitosos y para que la iglesia esté robusta. La iglesia no va a estar robusta si no está en los principios y si los hogares no mantienen los principios. O sea, unas familias frágiles constituyen una iglesia frágil. Unas familias sin compromiso constituyen una iglesia maleable, voluble, porque no está sólida en la palabra, pero una iglesia con familias fuertes, robustas, firmes, fructíferas, yo puse tres palabras por ahí, fuerte, firme y fructífera. Hacen iglesias fuertes, firmes y fructíferas. Y todo eso se basa únicamente en la palabra. Pastor, y nunca es tarde. Puede que nuestros hijos tengan ya 20, 30, 40 años y no es tarde para empezar en el hogar a confiar en Dios, poniendo en práctica la voluntad de Dios y siendo coherentes con nuestra fe. Que el Señor nos ayude.